En los valles ocultos del Lunaris, la niebla se extendía como un manto plateado sobre los ríos que cantaban con voces antiguas. Allí, entre flores que brillaban incluso en la oscuridad, nació Orvana, destinada a convertirse en viajera de mundos. El aire de su tierra natal estaba impregnado de misterio. Cada árbol parecía guardar secretos. Cada piedra resonaba con memorias olvidadas. Orvana, desde niña, había sentido que ese lugar era demasiado pequeño para contener sus aspiraciones. Su mirada se perdía más allá de las montañas, donde intuía que existía un horizonte que la llamaba. La ambientación era de calma y de presagio. Los habitantes de Lunaris vivían en armonía con la naturaleza, pero también temían los rumores de fuerzas que se movían en lo profundo del cosmos. Orvana, sin embargo, no compartía ese miedo. Lo que otros veían como amenaza, ella lo percibía como oportunidad. Así comenzaba su historia, una joven que emergía de un valle luminoso, lista para enfrentar lo desconocido, con la certeza de que su destino no estaba escrito en las raíces de Lunaris, sino en las estrellas que aguardaban su llegada. En los valles ocultos de Lunaris, la bruma seguía extendiéndose como un velo plateado sobre los ríos que murmuraban canciones antiguas. El amanecer traía consigo un resplandor suave, y las flores luminosas se abrían como si respondieran a un llamado invisible. En medio de esa atmósfera de misterio y calma, Orvana se preparaba para dejar atrás su tierra natal. Su corazón estaba dividido. Por un lado, el apego a la belleza serena de Lunaris. Por otro, la certeza de que su destino se encontraba más allá de las montañas, en territorios donde las estrellas guardaban secretos aún no revelados. Los habitantes del valle la observaban con una mezcla de orgullo y temor. Sabían que Orvana no era como los demás. Su mirada siempre buscaba horizontes lejanos, y su espíritu parecía escuchar voces que nadie más podía percibir. Mientras ellos temían las fuerzas que se movían en lo profundo del cosmos, ella las veía como oportunidades, como puertas hacia lo desconocido. Así, la historia comenzaba a desplegarse. Una joven marcada por la luz de su tierra, pero impulsada por la necesidad de descubrir lo que se oculta en la vastedad del universo. Orvana no buscaba gloria, sino sentido, no deseaba poder, sino comprensión. Y con cada paso que daba hacia el exterior, el eco de Lunaris la acompañaba, recordándole que incluso en lo desconocido, las raíces de su origen seguirían vivas en su interior. La noche había caído sobre Lunaris, pero no era un silencio cualquiera. El aire vibraba con presagios. Las flores luminosas se cerraban lentamente, como si guardaran su energía para un amanecer distinto, y los ríos entonaban un murmullo más grave que de costumbre. En ese escenario, Orvana se preparaba para partir. No era un inicio repetido, sino un momento único, la despedida de su tierra natal. Sus pasos resonaban sobre la hierba húmeda y cada mirada hacia atrás le recordaba que dejaba un mundo de calma para adentrarse en lo desconocido. Los ancianos del valle la observaban desde la distancia, conscientes de que su viaje no era solo personal, sino parte de un destino mayor. Orvana sentía el peso de esas miradas, pero también la fuerza que le transmitían. Su corazón oscilaba entre el temor y la esperanza. Temía perder la conexión con Lunaris, pero esperaba encontrar respuestas en los confines del cosmos. La ambientación se tornaba solemne. El viento traía consigo un eco que parecía guiarla, y las estrellas, más brillantes que nunca, dibujaban caminos invisibles en el cielo. Orvana sabía que no podía ignorar ese llamado. Su historia estaba a punto de comenzar en un escenario mucho más vasto que el valle que la había visto crecer. Así, la joven cruzó el umbral de Lunaris, llevando consigo la memoria de su origen y la certeza de que cada paso la acercaba a un destino que aún no comprendía, pero que ya la reclamaba. La partida de Orván
marcó el inicio de un tránsito hacia lo desconocido. Apenas cruzó los límites de Lunaris, el paisaje cambió. Las montañas se tornaron más oscuras y el cielo, antes sereno, comenzó a mostrar destellos extraños, como si las estrellas observaran su avance con atención. El camino no era sencillo. La bruma se espesaba y los sonidos del bosque se volvían inquietantes, recordándole que cada paso la alejaba de la calma de su valle natal. Sin embargo, Orvana mantenía firme su propósito: descubrir qué fuerzas se agitaban en el cosmos y por qué su nombre parecía estar ligado a ellas. El primer desafío surgió pronto. En un claro solitario, encontró un círculo de piedras antiguas que vibraban con energía. Al tocarlas, sintió un pulso que le transmitía visiones, fragmentos de mundos en ruinas, ecos de voces que pedían ayuda y un horizonte marcado por una luz que parecía llamarla. El temor la atravesó, pero también la certeza de que había sido elegida para comprender aquello que otros apenas podían intuir. Orvana respiró hondo y continuó. Su viaje no sería solo físico, sino también espiritual. Cada encuentro, cada señal, cada visión la empujaría a descubrir no solo los secretos del universo, sino también los de su propia esencia. Así comenzaba la travesía. Una joven que dejaba atrás la serenidad de Lunaris para enfrentarse a pruebas que pondrían a prueba su valor, su fe y su destino. El viaje de Orvana se tornaba cada vez más incierto. Tras dejar atrás las montañas que protegían Lunaris, el paisaje se transformó en un territorio agreste, donde la luz de las estrellas apenas lograba atravesar la bruma espesa. El aire estaba cargado de presagios, y cada sonido del bosque parecía anunciar un desafío oculto. En su andar solitario, Orvana comenzó a sentir que no solo avanzaba físicamente, sino también espiritualmente. Las visiones que había recibido en el círculo de piedras seguían resonando en su mente. Fragmentos de mundos en ruinas, voces que clamaban ayuda y una luz distante que parecía llamarla con insistencia. Esa mezcla de temor y esperanza la mantenía alerta, consciente de que su destino estaba ligado a fuerzas mucho más grandes que ella misma. Pronto, el sendero se abrió hacia una llanura desolada, marcada por grietas que brillaban con un resplandor interno. Era como si la tierra misma estuviera viva, respirando bajo sus pies. Orvana se detuvo, comprendiendo que aquel lugar no era un simple paso en su camino, sino una prueba. El silencio era absoluto, y en él se percibía la presencia de algo que aguardaba. El viento trajo consigo un eco profundo, una voz sin forma que parecía surgir de las entrañas del mundo. No era un lenguaje humano, pero Orvana lo entendió. Debía demostrar su valor, no con armas ni con fuerza, sino con la claridad de su espíritu. Así, la joven se adentró en la llanura, sabiendo que cada paso la acercaba al primer gran desafío de su travesía: enfrentarse no a un enemigo visible, sino a las sombras de su propio destino. La llanura desolada se extendía bajo los pies de Orvana, iluminada por las grietas que respiraban un resplandor interno. El silencio era tan profundo que parecía contener un secreto, y cada paso que daba resonaba como un eco en un templo invisible. De pronto, la energía del suelo se intensificó. Las grietas comenzaron a pulsar como venas vivas y una figura emergió de la luz. No era un ser con forma definida, sino una silueta hecha de destellos y sombras. Su presencia imponía respeto y Orvana comprendió que estaba frente a una manifestación del propio cosmos. La voz que surgió no fue un sonido, sino una vibración que se incrustó en su mente. Le habló de equilibrio, de mundos que se desmoronaban y de fuerzas que buscaban romper la armonía universal. Era una advertencia y al mismo tiempo una invitación. Debía demostrar que su espíritu era capaz de sostener la resonancia que había despertado en Lunaris. Orvana sintió miedo, pero también determinación. Cerró los ojos y dejó que la energía la atravesara. En su interior aparecieron imágenes de su valle natal,
Las flores luminosas, los ríos cantores, las miradas de los ancianos. Todo aquello le recordaba quién era y por qué había partido. La figura de luz se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un sendero marcado por el resplandor. Orbana entendió que había superado la primera prueba, no con armas ni con fuerza, sino con la claridad de su espíritu. Con paso firme, avanzó hacia el horizonte, sabiendo que cada desafío la acercaría más al destino que la esperaba entre las estrellas. La travesía de Orbana no tardó en cruzarse con otros destinos. En la llanura desolada, mientras las grietas aún brillaban con su resplandor interno, aparecieron nuevas figuras que marcarían el rumbo de su historia. El primero fue Kaelen, un viajero errante que portaba un bastón tallado con símbolos arcanos. Su mirada reflejaba cansancio, pero también una sabiduría adquirida en incontables caminos. Kellen había escuchado rumores de la resonancia que se expandía desde Lunaris y decidió seguir ese eco hasta encontrarse con Orbana. Junto a él surgió Sylwen, guardiana de los bosques eternos. Su presencia era serena, envuelta en un aura verde que parecía brotar de la tierra misma. Sylwen no buscaba gloria, sino proteger los secretos de la naturaleza frente a las fuerzas que amenazaban con romper el equilibrio. Al ver a Orbana, comprendió que su destino estaba ligado al de la joven viajera. Por último, emergió Belindra, una figura enigmática que se movía entre sombras y luces. Nadie sabía con certeza de dónde provenía, pero su voz era firme y su propósito claro: advertir que el vacío no había desaparecido, sino que aguardaba en silencio para reclamar lo que había perdido. Así, Orbana dejó de caminar sola. Su viaje se transformó en una travesía compartida, donde cada nuevo personaje aportaba una visión distinta del cosmos y un fragmento de la verdad que ella buscaba. Unidos por el destino, los cuatro avanzaron hacia un horizonte incierto, conscientes de que las pruebas venideras exigirían no solo valor individual, sino la fuerza de una alianza nacida en medio de la desolación. El grupo recién formado avanzaba hacia territorios cada vez más extraños. Orbana, acompañada ahora por Kaelen, Sylwen y Belindra, sentía que la llanura desolada había sido apenas un preludio de lo que aguardaba más adelante. El camino los llevó hasta un desfiladero profundo, donde las paredes de roca brillaban con símbolos antiguos que cambiaban de forma al ser observados. Kaelen, con su bastón marcado por runas, intentaba descifrar los signos, convencido de que eran advertencias de un poder oculto. Sylwen, en cambio, percibía que la piedra estaba viva y que los símbolos eran parte de un lenguaje natural, un diálogo entre la tierra y quienes se atrevían a cruzarla. Belindra permanecía en silencio, observando las sombras que se movían entre las grietas. Su voz, cuando finalmente habló, fue firme. Este desfiladero no es un simple paso, es una prueba de confianza. Si no caminamos unidos, la piedra nos dividirá. Orbana escuchaba a cada uno y comprendía que su viaje ya no era solitario. La resonancia que había despertado en Lunaris se expandía ahora en la forma de alianzas, y cada compañero representaba una faceta distinta del cosmos: sabiduría, naturaleza, misterio. Ella misma era el hilo que los unía, la chispa que los impulsaba hacia adelante. Al internarse en el desfiladero, las paredes comenzaron a vibrar. Los símbolos se iluminaron con intensidad, proyectando figuras que parecían cobrar vida, ecos de antiguos guardianes que observaban el paso de los viajeros. El aire se volvió pesado y cada respiración era un recordatorio de que estaban entrando en un territorio donde el pasado y el presente se entrelazaban. Así, el grupo avanzó hacia la primera gran prueba conjunta, conscientes de que el destino de cada uno estaba ahora ligado al de los demás y que el verdadero desafío no sería vencer a un enemigo externo, sino aprender a confiar en la fuerza de su unión. El desfiladero vibraba con una fuerza que parecía provenir de tiempos remotos.
Las paredes de roca cubiertas de símbolos cambiantes proyectaban figuras que se movían como guardianes antiguos. El aire se volvía más denso y cada respiración era un recordatorio de que el grupo estaba entrando en un territorio donde el pasado aún vivía. Orbana avanzaba al frente, con la certeza de que su destino estaba entrelazado con aquel lugar. Kaelen caminaba a su lado, murmurando fórmulas arcanas mientras intentaba descifrar los signos que se iluminaban en la piedra. Silwen, con su aura verde, extendía las manos hacia las paredes, escuchando el lenguaje oculto de la naturaleza que se manifestaba en cada vibración. Belindra, en silencio, observaba las sombras que se deslizaban entre las grietas, consciente de que algo más profundo se ocultaba allí. De pronto, las figuras proyectadas por los símbolos cobraron forma más definida. 3 guardianes de luz y sombra se materializaron frente a ellos. No eran enemigos en el sentido tradicional, sino pruebas vivientes, manifestaciones del equilibrio que debía mantenerse. Cada guardián representaba un aspecto distinto: la memoria del pasado, la fuerza del presente y la incertidumbre del futuro. El grupo comprendió que no podían enfrentarlos con armas, sino con aquello que cada uno llevaba en su interior. Kaelen ofreció su sabiduría, mostrando que el conocimiento podía iluminar la memoria. Silwen entregó su conexión con la naturaleza, demostrando que la fuerza del presente estaba en la armonía. Belindra, con voz firme, aceptó la incertidumbre del futuro, recordando que incluso las sombras podían guiar hacia la verdad. Orbana, como hilo conductor, unió las 3 ofrendas en un gesto de resonancia. La vibración del desfiladero se transformó en un canto profundo, y los guardianes se desvanecieron, dejando tras de sí un sendero abierto hacia un horizonte desconocido. El grupo había superado su primera prueba conjunta, no con violencia, sino con unión, y en ese momento comprendieron que su viaje no era solo hacia lo desconocido, sino hacia la construcción de una alianza capaz de sostener el equilibrio del cosmos. El desfiladero se abría hacia un valle oculto, donde la luz de las grietas se desvanecía y daba paso a un resplandor más tenue, como si el mundo respirara después de la prueba. Allí, el grupo encontró nuevas presencias que se unirían a su travesía. Entre las sombras del valle apareció Erindra, una viajera marcada por cicatrices que brillaban como plata bajo la luna. Su historia estaba ligada a antiguas batallas contra el vacío, y aunque su voz era áspera, transmitía una fuerza que inspiraba respeto. No muy lejos, en lo alto de una roca, aguardaba Nyara, una joven que dominaba el arte de escuchar las estrellas. Sus ojos reflejaban constelaciones, y su don era interpretar los mensajes ocultos en los cielos. Nyara había seguido las señales que anunciaban la partida de Orbana y sabía que debía unirse a ella. El último en revelarse fue Talindra, una figura envuelta en un manto azul profundo. Su presencia era enigmática y pocos comprendían su verdadero propósito. Algunos decían que era guardiana de secretos olvidados, otros que era emisaria de fuerzas que aún no se habían manifestado. Con la llegada de estos nuevos personajes, la compañía se transformó en un coro diverso de voces y destinos. Cada uno traía consigo una visión distinta del cosmos y juntos formaban un mosaico de fuerzas que se complementaban. Orbana, al verlos reunidos, comprendió que su viaje ya no era solo suyo, era el inicio de una alianza mayor, destinada a enfrentar pruebas que ningún ser podría superar en soledad. El Valle Oculto se convirtió en el escenario de un pacto silencioso, donde cada nuevo compañero aceptaba que el destino del universo dependía de la unión de sus espíritus. El Valle Oculto se convirtió en un crisol de destinos. La compañía, ahora formada por Orbana, Kaelen, Silwen, Belindra, Erindra, Nyara y Talindra, avanzaba como un coro de voces distintas que resonaban en la vastedad del cosmos.
Cada paso que daban parecía despertar ecos dormidos en la tierra, como si el mundo mismo reconociera la unión de fuerzas tan diversas. El sendero los condujo hacia una fortaleza antigua, construida en piedra negra y rodeada por columnas que se alzaban como guardianes silenciosos. Nadie recordaba quién la había erigido, pero todos sabían que allí se guardaban secretos que podían alterar el equilibrio universal. Al acercarse, las puertas de la fortaleza se abrieron sin necesidad de contacto, revelando un interior iluminado por brasas azules que nunca se apagaban. En el centro, un altar de cristal pulsaba con energía, proyectando imágenes de mundos lejanos, ciudades suspendidas en el aire, mares que ardían como fuego, constelaciones que se desmoronaban en silencio. Cada miembro del grupo percibió algo distinto en esas visiones. Kaylen vio símbolos que confirmaban sus estudios arcanos. Sylwen escuchó el lamento de bosques que se marchitaban en tierras olvidadas. Belindra reconoció sombras familiares, presencias que había enfrentado en su pasado. Elindra sintió el eco de batallas que aún no habían terminado. Niara interpretó constelaciones que anunciaban un destino inevitable. Talindra, en silencio, comprendió que el altar era un espejo de lo que cada uno llevaba en su interior. Orbana se acercó al cristal y al tocarlo, la visión se transformó en un mapa estelar. 7 caminos se desplegaron, cada uno marcado por un símbolo que correspondía a los viajeros reunidos. Era una señal clara. El cosmos los había convocado no como individuos aislados, sino como una alianza destinada a recorrer senderos distintos que convergerían en un mismo destino. La fortaleza vibró con fuerza y el altar emitió un canto profundo que envolvió a todos. El viaje había dejado de ser una búsqueda solitaria. Ahora era una misión compartida, un pacto entre almas que debían enfrentar pruebas en diferentes rincones del universo antes de reunirse nuevamente para decidir el futuro de todo lo existente. La fortaleza de Piedra Negra quedó atrás, pero el eco de su altar seguía vibrando en los corazones de los viajeros. El mapa estelar que había revelado 7 caminos marcaba ahora el rumbo de la compañía. Cada uno de ellos comprendía que su destino estaba entrelazado con símbolos que representaban sus dones y que el cosmos los había convocado para una misión que trascendía cualquier frontera. El grupo avanzó hacia un bosque de cristales, un lugar donde los árboles no tenían hojas, sino ramas que brillaban como espejos. Al caminar entre ellos, cada viajero veía reflejada no solo su imagen, sino fragmentos de su pasado y posibles futuros. Era un territorio de revelaciones, donde la verdad se mostraba sin máscaras. Kaylen se vio a sí mismo como un joven aprendiz, inseguro, pero con hambre de conocimiento. Sylwen contempló un bosque marchito, símbolo de lo que ocurriría si fallaba en su deber de proteger la naturaleza. Belindra enfrentó la visión de una sombra que la perseguía desde tiempos antiguos, recordándole que su destino estaba ligado a secretos que aún no había revelado. Erindrashish observó batallas que nunca terminarían, cicatrices que aún no había ganado. Nyara vio constelaciones que se desmoronaban, pero también nuevas estrellas que nacían en su lugar. Talindra se enfrentó a un vacío insondable, un silencio que parecía reclamar su esencia. En el centro del bosque, Orbana se reflejó en todas las ramas a la vez. Su imagen no era única, sino múltiple, una viajera, una guardiana, una guía. Comprendió que su papel no era solo recorrer un camino, sino unir los destinos de todos los demás. El bosque de cristales la reconoció como el eje de la alianza y su reflejo se transformó en una luz que iluminó el sendero hacia adelante. El grupo salió del bosque con un nuevo entendimiento. Cada uno debía enfrentar sus propios fantasmas, pero juntos podían sostenerse en la travesía. El mapa estelar aún aguardaba, y los 7 caminos comenzaban a desplegarse ante ellos, prometiendo pruebas que pondrían a prueba no solo su fuerza, sino la esencia misma de su unión.
El bosque de cristales quedó atrás y el grupo emergió hacia una meseta que parecía suspendida entre cielo y tierra. El aire allí era distinto, más ligero, como si cada respiración los acercara a un plano superior. El mapa estelar que Orvana había activado en la fortaleza vibraba en sus manos, y los 7 símbolos comenzaron a brillar con mayor intensidad, señalando que el momento de la separación se aproximaba. Los viajeros se reunieron en círculo. Cada uno comprendía que debía seguir un camino distinto, marcado por su propio don. Kalen se inclinó sobre el suelo y trazó runas que revelaban un sendero hacia tierras arcanas, donde el conocimiento sería puesto a prueba. Sylvan-Dos escuchó el murmullo del viento y supo que debía dirigirse hacia bosques lejanos, donde la naturaleza clamaba por protección. Belindra se envolvió en sombras, consciente de que su destino la llevaría a enfrentar secretos que nadie más podía soportar. Erindra apretó su espada marcada por cicatrices, lista para marchar hacia campos de batalla donde el vacío aún resistía. Yara levantó la mirada al cielo y vio constelaciones que la guiaban hacia un templo estelar. Dalindra, en silencio, se dejó envolver por un manto de silencio profundo, aceptando que su camino sería el más enigmático de todos. En el centro, Orvana se permanecía firme. Su símbolo no señalaba un sendero único, sino todos a la vez. Ella era el vínculo, la guardiana de la unión. Su misión sería recorrer los caminos de los demás, reunir sus fragmentos y tejerlos en una resonancia común. La meseta vibró con fuerza y 7 portales se abrieron, cada uno marcado por un resplandor distinto. Los viajeros se miraron por última vez, conscientes de que la separación era necesaria, pero también de que el reencuentro sería inevitable. Con pasos decididos, cada uno cruzó su portal, llevando consigo la certeza de que el destino del cosmos dependía de la fuerza de su unión. Orvana, al quedar sola por un instante, sintió que el silencio del universo la envolvía. Pero en ese silencio había promesa, la promesa de que los caminos separados volverían a encontrarse y que su papel sería el de mantener viva la chispa que los unía. Los 7 portales se cerraron tras la partida de cada viajero y Orvana quedó sola en la meseta suspendida entre cielo y tierra. El silencio era profundo, pero no vacío. Vibraba con la promesa de reencuentro. La joven comprendía que su papel no era recorrer un único sendero, sino entrelazarlos todos, sosteniendo la unión que el cosmos había decretado. El mapa estelar en sus manos comenzó a girar lentamente, mostrando fragmentos de los caminos de sus compañeros. Vio a Kelenke enfrentando enigmas arcanos en una ciudad de torres cristalinas, a Sylvan protegiendo bosques que ardían bajo la amenaza de fuerzas oscuras, a Belindra caminando entre sombras vivientes que intentaban devorarla, a Erindra luchando en campos donde el vacío se manifestaba como ejército sin rostro, a Nyara interpretando constelaciones en un templo suspendido en el cielo, y a Talindra, envuelta en un silencio tan profundo que parecía borrar la frontera entre existencia y nada. Cada visión era breve, como un destello, pero suficiente para que Orvana comprendiera que debía seguirlos, uno por uno, recogiendo los fragmentos de sus pruebas. El mapa se iluminó con un nuevo símbolo, un sendero que la conduciría primero hacia el dominio de las estrellas, donde Nyara enfrentaba su destino. El aire se abrió como un velo y Orvana cruzó hacia un espacio donde el cielo no era azul ni negro, sino un océano de constelaciones vivientes. Allí, las estrellas descendían como figuras luminosas, y cada una susurraba mensajes que solo Nyara podía interpretar. Orvana avanzó con cautela, sabiendo que su presencia no era intrusión, sino parte del tejido que mantenía la resonancia. Las constelaciones comenzaron a moverse, formando símbolos que anunciaban un presagio,
una convergencia de fuerzas que amenazaba con desmoronar el equilibrio universal. Orvana comprendió que su viaje apenas comenzaba y que cada paso la acercaba más al corazón del misterio que unía a todos los viajeros. El océano de constelaciones se agitaba como un mar vivo. Orvana avanzaba con paso firme, siguiendo el resplandor que la conducía hacia el templo suspendido en el cielo, donde Ñara enfrentaba su destino. Las estrellas descendían en forma de figuras luminosas, y cada una susurraba mensajes en lenguajes que parecían antiguos como el universo mismo. Ñara estaba de pie en el centro del templo, rodeada por círculos de luz que giraban lentamente. Sus ojos reflejaban constelaciones enteras y su voz se entrelazaba con los cantos estelares. Ella interpretaba los símbolos, pero cada revelación era también una carga. Las estrellas anunciaban una convergencia de fuerzas que amenazaba con desmoronar el equilibrio universal. Al verla, Orvana comprendió que Ñara no podía sostener sola el peso de esas visiones. Se acercó, y el mapa estelar en sus manos comenzó a vibrar en armonía con los círculos de luz. La unión de ambas resonancias abrió un portal dentro del templo, mostrando fragmentos de futuros posibles, mundos que ardían, constelaciones que se apagaban, pero también nuevas formas de vida que surgían del vacío. Ñara interpretó el mensaje con claridad. El cosmos no estaba condenado, pero necesitaba guardianes capaces de aceptar tanto la destrucción como la creación. Orvana, al escucharla, supo que ese era el fragmento que debía recoger de su compañera, la certeza de que incluso en el colapso había esperanza. El templo vibró con fuerza y las estrellas se replegaron hacia el cielo. Ñara entregó a Orvana un cristal estelar, símbolo de su prueba superada. Con él, la viajera de Lunaris guardaba ahora el primer fragmento de la resonancia que debía reunir. El mapa volvió a iluminarse, señalando un nuevo destino: los bosques lejanos, donde Silwen luchaba por preservar la naturaleza frente a fuerzas oscuras. Orvana respiró hondo y se preparó para cruzar hacia el siguiente sendero, llevando consigo la luz de las estrellas y la promesa de que la unión de todos sería la clave para sostener el equilibrio del cosmos. Voy a pausar un momento la historia, porque honestamente esta decisión del personaje me dejó pensando. Yo, Eldrin, un viejo contador de historias, creo que la trama ha tomado un rumbo interesante. La separación de los 7 viajeros en distintos portales me parece un recurso poderoso, aunque confieso que no siempre estoy de acuerdo con la manera en que algunos aceptaron su destino tan rápido. Por ejemplo, yo pienso que Belindra debería haber mostrado más resistencia. Su silencio me pareció demasiado complaciente frente a las sombras que la persiguen. En cambio, me gustó mucho la actitud de Ñara. Interpretar las constelaciones y aceptar la carga de las visiones me pareció un gesto valiente, digno de alguien que realmente escucha al cosmos. Mi gato, Leopoldo, que suele observar conmigo estas historias, también aprobó a Ñara. Se quedó mirando fijamente como si entendiera que ella es clave para mantener la esperanza. Particularmente, creo que Erindra actúa con exceso de dureza. Yo presiento que su obsesión con las batallas puede llevarla a perder de vista la unión del grupo, y eso me incomoda. En mi opinión, Orvana es la única que realmente comprende el sentido de la alianza, y por eso apoyo su papel como vínculo entre todos. Deteniéndome a pensar, me doy cuenta de que la motivación de cada personaje refleja un aspecto del equilibrio universal: conocimiento, naturaleza, sombra, lucha, estrellas, silencio y unión. Y aunque no siempre concuerdo con sus actitudes, admiro cómo la historia los obliga a confrontar sus propios fantasmas. Volviendo al libro, el mapa estelar guió a Orvana hacia los bosques lejanos, donde el aire estaba impregnado de un murmullo inquietante. Los árboles, antes verdes y plenos, se encontraban marchitos, como si una fuerza oscura hubiera drenado su esencia. Allí, Sylvengers luchaba por preservar la vida que aún resistía. El bosque no era un lugar silencioso.
Las raíces se agitaban bajo la tierra y las ramas se movían como si intentaran protegerse de una amenaza invisible. Silwen, con su aura verde, se encontraba en el centro de un claro, rodeada por criaturas de sombra que devoraban lentamente la vitalidad del entorno. Su poder mantenía un círculo de protección, pero cada instante debilitaba su energía. Orbana apareció en el límite del claro, y el mapa estelar brilló con intensidad, reconociendo que había llegado al sendero de Sylven. La joven de Lunaris comprendió que no podía intervenir con armas, sino con la resonancia que había reunido en el Templo de las Estrellas. Al liberar el cristal estelar entregado por Niara, la luz se expandió y reforzó el círculo de protección de Sylven. Las criaturas de sombra retrocedieron, pero no desaparecieron. Sylven, al ver a Orbana, entendió que su prueba no era luchar sola, sino aceptar ayuda. Con un gesto solemne, unió su energía a la luz del cristal, y el bosque comenzó a respirar nuevamente. Los árboles recuperaron parte de su color, y las raíces se aquietaron como si agradecieran la unión de fuerzas. Al finalizar, Sylven entregó a Orbana una semilla luminosa, símbolo de su prueba superada. Esa semilla representaba la promesa de que la naturaleza podía renacer incluso en medio de la oscuridad. El mapa estelar vibró otra vez, señalando un nuevo destino, las tierras arcanas donde Kaelen enfrentaba enigmas que pondrían a prueba su sabiduría. Orbana guardó la semilla junto al cristal estelar y se preparó para continuar, sabiendo que cada fragmento reunido la acercaba más al equilibrio que debía restaurar. El mapa estelar brilló con un nuevo resplandor y Orbana se encontró frente al portal que la conduciría hacia las tierras arcanas de Kaelen. El aire cambió de inmediato. Se volvió más denso, cargado de símbolos invisibles que flotaban como partículas de luz. Las tierras arcanas eran un lugar de enigmas. Torres cristalinas se alzaban hacia el cielo, y cada una estaba cubierta de runas que cambiaban constantemente, como si fueran vivas. En el centro de aquel laberinto de conocimiento, Kaelen se hallaba rodeado de círculos mágicos que giraban lentamente, cada uno planteando un acertijo imposible. Su bastón vibraba con energía, pero su rostro mostraba cansancio. La sabiduría que había acumulado no bastaba para descifrar todos los misterios. Orbana se acercó, y el mapa estelar en sus manos comenzó a resonar con los círculos mágicos. Kaelen levantó la mirada y comprendió que su prueba no era resolver los enigmas solo, sino aceptar que el conocimiento debía compartirse. Juntos unieron sus fuerzas. Kaelen con su experiencia, Orbana con la resonancia que había reunido de Niara y Sylven. El círculo más complejo se iluminó, revelando un mensaje oculto. El equilibrio no se sostiene en respuestas individuales, sino en la unión de voces distintas. Kaelen sonrió, reconociendo que su orgullo había sido su mayor obstáculo. Con un gesto solemne, entregó a Orbana una runa luminosa, símbolo de su prueba superada. El mapa estelar guardó la runa junto al cristal estelar y la semilla luminosa, y vibró de nuevo, señalando el próximo destino, las tierras sombrías donde Belindra debía enfrentar los secretos que la perseguían. Orbana respiró hondo. Cada fragmento reunido la fortalecía, pero también la acercaba a pruebas más oscuras. Sabía que el camino hacia Belindra sería distinto. No se trataba de luz ni de naturaleza, sino de enfrentar las sombras que acechaban desde lo más profundo del cosmos. El mapa estelar volvió a iluminarse y Orbana sintió cómo el aire se tornaba más pesado, como si las sombras mismas aguardaran su llegada. El portal la condujo hacia las tierras sombrías, un lugar donde la luz parecía ser devorada por la oscuridad. Allí, Belindra enfrentaba su prueba. El paisaje era inquietante. Torres derruidas envueltas en neblina, ríos que fluían como tinta negra y figuras sin rostro que se movían entre las ruinas.
Belindra estaba en el centro de aquel escenario, rodeada por ecos de su propio pasado. Las sombras susurraban su nombre, recordándole secretos que había intentado olvidar. Orbana se acercó con cautela. El mapa estelar vibró y los fragmentos que había reunido, el cristal de Niara, la semilla de Sylven y la runa de Kailen, comenzaron a brillar tenuemente, como si resistieran la presión de la oscuridad. Belindra levantó la mirada y por primera vez habló con voz firme. Estas sombras son parte de mí. No puedo destruirlas, pero debo aceptarlas. El suelo tembló y las figuras sin rostro se multiplicaron, intentando envolverla. Orbana comprendió que la prueba de Belindra no era luchar, sino reconocer que la oscuridad también formaba parte del equilibrio. Con un gesto, Orbana extendió la luz de los fragmentos reunidos, no para expulsar las sombras, sino para integrarlas. Las figuras se disolvieron lentamente, transformándose en un manto que rodeó a Belindra. Ella aceptó la oscuridad como parte de su esencia y en ese acto la prueba se completó. Con solemnidad entregó a Orbana un velo de sombra, símbolo de su reconciliación con aquello que la perseguía. El mapa estelar guardó el velo junto a los demás fragmentos y volvió a vibrar, señalando el próximo destino. Los campos de batalla donde Erindras debía enfrentar el vacío en su forma más brutal. Orbana respiró hondo. Cada prueba era más intensa que la anterior, y ahora debía marchar hacia el lugar donde la lucha sería inevitable, y donde la fuerza física y espiritual se pondrían a prueba en su máxima expresión. El mapa estelar pulsó con fuerza, y Sun Orbana fue conducida hacia los campos de batalla donde Erindra enfrentaba su destino. El aire allí estaba cargado de ceniza y hierro. El suelo estaba marcado por cicatrices de antiguas guerras, y el horizonte se iluminaba con destellos de choques entre fuerzas invisibles. En medio de aquel caos, Erindra luchaba contra ejércitos sin rostro, manifestaciones del vacío que avanzaban como mareas interminables. Su espada brillaba con un fulgor plateado, y cada movimiento era un recordatorio de las batallas que había librado en el pasado. Sin embargo, por más que derribaba a sus enemigos, nuevas figuras surgían, multiplicándose sin fin. Orbana comprendió que la prueba de Erindra no era vencer con fuerza bruta, sino aceptar que la lucha no podía sostenerse sola. El mapa estelar vibró y los fragmentos reunidos, el cristal de Niara, la semilla de Sylven, la runa de Kailen y el velo de Belindra comenzaron a resonar juntos, proyectando una luz que envolvió el campo de batalla. Erindra, al ver la unión de las energías, bajó su espada por un instante. «No se trata de destruir al vacío», dijo con voz firme, «sino de resistirlo con la fuerza de la alianza». Con ese gesto, las figuras sin rostro se desvanecieron lentamente, como si reconocieran que la batalla había sido transformada en un pacto. Al finalizar, Erindra entregó a Orbana un fragmento de acero vivo, símbolo de su prueba superada. Era un recordatorio de que la verdadera fuerza no estaba en la guerra eterna, sino en la capacidad de sostener la lucha con propósito y unión. El mapa estelar guardó el fragmento junto a los demás y volvió a vibrar, señalando el próximo destino, el silencio profundo donde Talindra debía enfrentar la prueba más enigmática de todas. Orbana respiró hondo. Sabía que el camino hacia Talindra sería distinto a todos los anteriores. No habría estrellas, ni bosques, ni batallas, sino un vacío insondable que pondría a prueba la esencia misma de la existencia. El mapa estelar vibró con un tono más profundo y Orbana fue conducida hacia el último de los destinos, el silencio insondable donde Talindra aguardaba. El lugar no era un bosque ni un templo, ni siquiera un campo de batalla. Era un vacío absoluto, un espacio donde no existía sonido, luz ni movimiento. Orbana sintió que su propia esencia se desvanecía al entrar, como si el silencio intentara borrar su identidad. En medio de aquel vacío,
estaba Talindra, envuelta en un manto azul profundo. No luchaba, no hablaba, no se movía. Su prueba era distinta: aceptar la nada, comprender que el equilibrio universal también incluía el silencio, la ausencia, el espacio donde todo podía comenzar o terminar. Orbana se acercó y los fragmentos que había reunido, el cristal estelar, la semilla luminosa, la runa, el velo de sombra y el fragmento de acero vivo, comenzaron a brillar tenuemente, pero su luz era absorbida por el vacío. Ella comprendió que no debía resistir, sino dejar que el silencio los envolviera. Al hacerlo, el vacío se transformó en un eco suave, como un latido distante. Talindra abrió los ojos y habló por primera vez. El silencio no es ausencia, es el espacio donde todo puede renacer. Con ese gesto entregó a Orbana un orbe de quietud, símbolo de su prueba superada. El mapa estelar lo recibió, y por primera vez todos los fragmentos reunidos comenzaron a girar juntos, formando una resonancia completa. Orbana comprendió que había reunido las pruebas de todos sus compañeros. El mapa estelar se iluminó con un resplandor que no pertenecía a un solo mundo, sino al cosmos entero. Hola, yo soy Orbana, la protagonista de este viaje. Vengo de Lunaris, mi ciudad natal, donde las estrellas siempre me hablaron en silencio. Ahora me encuentro en un universo transformado, después de haber reunido los fragmentos de mis compañeros y haber guiado la alianza hacia el camino de la integración. Me siento dividida. Por un lado, orgullosa de haber cumplido con la misión que las constelaciones me confiaron. Por otro, temo que el equilibrio recién nacido pueda ser frágil y que nuevas fuerzas intenten romperlo. Mi corazón late con esperanza, pero también con incertidumbre. Aspiro a que este cosmos, reconstruido con memoria y renovación, se mantenga vivo gracias a nosotros, los 7 guardianes. Sueño con que cada estrella que brille sea un recordatorio de que la unión es más fuerte que la soledad. Planeo viajar por los mundos jóvenes, sembrar la resonancia que aprendí de Niara, Silwen, Kaelen, Belindra, Erindra y Talindra. Quiero que cada rincón del universo sienta que no está solo, que siempre habrá una luz que lo acompañe. Lo que más temo es el olvido, que las generaciones futuras no comprendan el sacrificio que hicimos. Por eso, mi propósito es dejar un legado, un eco que atraviese los siglos y recuerde que incluso en la convergencia más oscura siempre puede nacer una nueva luz. Yo soy Orbana y mi destino ahora no es solo custodiar el equilibrio, sino asegurar que el universo nunca pierda la memoria de su propia esperanza. El próximo paso no sería recorrer más senderos, sino reunir nuevamente a los 7 viajeros para enfrentar la convergencia que las estrellas habían anunciado. El silencio de Talindra se desvaneció y Orbana supo que el verdadero viaje estaba a punto de comenzar. El reencuentro y la decisión final que definiría el destino del universo. El mapa estelar, ahora cargado con todos los fragmentos reunidos, comenzó a girar con una fuerza descomunal. Orbana sintió como cada símbolo, el cristal estelar de Niara, la semilla luminosa de Silwen, la runa de Kaelen, el velo de Belindra, el acero vivo de Erindra y el orbe de quietud de Talindra, se entrelazaba en una resonancia única. Era como si el cosmos entero estuviera afinando un instrumento para una sinfonía final. De pronto, los portales que habían separado a los viajeros
se reabrieron, uno a uno. Ñara, Silwen, Kaelen, Belindra, Erindra y Dalindra regresaron a la meseta suspendida entre cielo y tierra. El reencuentro fue solemne. Cada uno llevaba en su mirada el peso de su prueba, pero también la certeza de que habían superado aquello que los definía. El cielo se oscureció y las constelaciones comenzaron a desmoronarse como fragmentos de vidrio. La convergencia anunciada por las estrellas estaba ocurriendo. Fuerzas de creación y destrucción se entrelazaban, amenazando con colapsar el equilibrio universal. Orbana levantó el mapa estelar y los fragmentos reunidos se elevaron en torno al grupo. Cada viajero extendió sus manos, entregando su energía a la resonancia común. El cristal brilló con esperanza, la semilla con vida, la runa con conocimiento, el velo con aceptación, el acero con fuerza y el orbe con silencio. La unión de todos creó un círculo de luz que envolvió la meseta. El cosmos respondió con un latido profundo, como si reconociera que la alianza estaba completa. La convergencia se detuvo por un instante, aguardando la decisión final de los 7 viajeros. Era claro, el próximo paso no sería una prueba individual, sino una elección compartida. Debían sostener el equilibrio tal como era o permitir que el universo renaciera bajo nuevas leyes. El círculo de luz vibraba esperando la respuesta, y Orbana, como vínculo de todos, sabía que pronto deberían decidir juntos el destino del cosmos. El círculo de luz vibraba con intensidad, y los 7 viajeros se encontraban reunidos nuevamente en la meseta suspendida entre cielo y tierra. El cosmos aguardaba su decisión, y las constelaciones desmoronadas parecían contener la respiración. Orbana sostuvo el mapa estelar, que ahora brillaba con todos los fragmentos reunidos: el cristal de Ñara, la semilla de Silwen, la runa de Kaelen, el velo de Belindra, el acero de Erindra y el orbe de Talindra. Cada símbolo representaba una verdad aprendida, una faceta del equilibrio universal. Los viajeros se miraron unos a otros. Ñara habló primero. Las estrellas nos muestran que el universo puede renacer, pero no sin sacrificio. Silwen añadió: la naturaleza pide continuidad, no destrucción. Kaelen reflexionó: el conocimiento nos dice que el equilibrio es frágil, pero también que puede reinventarse. Belindra, envuelta en sombras, murmuró: aceptar la oscuridad es aceptar que todo puede cambiar. Erindra golpeó el suelo con su espada: la lucha no termina, pero podemos decidir qué defendemos. Talindra, con voz serena, concluyó: el silencio nos recuerda que incluso el vacío es un inicio. Orbana escuchó a todos y comprendió que la decisión no era suya sola, sino de la alianza completa. El círculo de luz se expandió, mostrando 2 caminos: sostener el equilibrio actual, preservando el cosmos tal como era, con sus luces y sombras. Permitir el renacimiento, aceptar que el universo debía transformarse en algo nuevo, desconocido, pero lleno de posibilidades. El latido del cosmos se intensificó, aguardando la elección. Los 7 viajeros sabían que cualquiera de los caminos cambiaría para siempre la historia del universo. Y así, en la meseta suspendida, comenzó el debate final: preservar lo que existe o abrirse al renacer de lo desconocido. El círculo de luz seguía vibrando y los 7 viajeros permanecían reunidos en la meseta suspendida. La tensión era palpable. El cosmos aguardaba su decisión y cada uno sabía que no había marcha atrás. Orbana sostuvo el mapa estelar, que ahora brillaba con todos los fragmentos reunidos. La resonancia era tan intensa que parecía latir como un corazón compartido. Las constelaciones desmoronadas se detenían en el aire, como si esperaran la palabra final. Los viajeros comenzaron a debatir. Ñara Shintseki insistía en que el renacimiento era necesario, pues las estrellas habían mostrado que el universo estaba al borde de un colapso irreversible. Silwen defendía la preservación, recordando que la naturaleza no debía ser arrancada de raíz, sino cuidada en su continuidad. Kaelen
veía en ambos caminos una lección. El conocimiento debía servir para guiar la transición, no para imponerla. Belindra aceptaba que las sombras eran inevitables y que incluso un renacimiento traería consigo nuevas oscuridades. Erindra se mostraba firme. No importa el camino, lo que debemos decidir es qué estamos dispuestos a proteger. Dati Talindra, con calma, recordó que el silencio era el espacio donde todo podía comenzar de nuevo y que quizás el vacío era la oportunidad de un renacer. Orvana escuchó a todos y comprendió que la decisión no podía ser individual. El mapa estelar comenzó a dividirse en dos círculos de luz, uno dorado, que representaba la preservación del equilibrio actual, y otro plateado, que simbolizaba el renacimiento del cosmos. Los 7 viajeros extendieron sus manos hacia el círculo que cada uno consideraba correcto. La meseta vibró con fuerza y el cosmos aguardó el resultado de su elección. El destino del universo estaba a punto de definirse, no por un solo héroe, sino por la alianza completa. El círculo de luz se intensificó y los 7 viajeros extendieron sus manos hacia los dos caminos que se desplegaban, el dorado de la preservación y el plateado del renacimiento. La meseta vibraba como si el cosmos mismo aguardara el desenlace. Niara fue la primera en elegir. Su mano se posó sobre el círculo plateado, confiando en que las estrellas habían mostrado la necesidad de un nuevo comienzo. Sylven, en cambio, tocó el círculo dorado, defendiendo la continuidad de la naturaleza y temiendo que un renacer pudiera arrancar sus raíces. Kellen dudó, pero finalmente colocó su mano en ambos círculos, reconociendo que el conocimiento debía servir como puente entre lo viejo y lo nuevo. Belindra se inclinó hacia el renacimiento, aceptando que las sombras siempre existirían y que era mejor enfrentarlas en un universo renovado. Erindra golpeó con fuerza el círculo dorado, declarando que la lucha debía continuar en el cosmos tal como era, sin abandonar las batallas que aún quedaban por librar. Talindra, con calma, se unió al círculo plateado, recordando que el silencio era el inicio de todo. Finalmente, Orvana Byun se quedó en el centro, observando cómo la luz dorada y la plateada se entrelazaban. Comprendió que la decisión no era elegir uno de los caminos, sino aceptar que ambos eran parte de la misma verdad. Con un gesto solemne, colocó sus manos sobre los dos círculos a la vez. El mapa estelar estalló en un resplandor que unió las dos opciones. El cosmos no sería preservado ni renacido en exclusividad, sería transformado en un equilibrio nuevo donde continuidad y cambio coexistían. Las constelaciones se reconstruyeron, pero con formas distintas, como si hubieran renacido sin olvidar lo que habían sido. Los 7 viajeros se miraron, comprendiendo que su alianza había creado un tercer camino, el de la integración, donde luz y sombra, vida y vacío, conocimiento y silencio se entrelazaban para sostener un universo renovado, pero fiel a su esencia. El latido del cosmos se estabilizó y la meseta se iluminó con un amanecer que no pertenecía a ningún mundo conocido. La misión estaba cumplida, pero el viaje apenas comenzaba. Ahora debían caminar juntos en un universo que ellos mismos habían ayudado a transformar. El círculo de luz, ahora fusionado en un único resplandor, comenzó a expandirse más allá de la meseta. Los 7 viajeros observaron cómo el cosmos respondía a su elección. No un camino de preservación ni uno de renacimiento absoluto, sino un tercer sendero, el de la integración. Las constelaciones que se habían desmoronado empezaron a reconstruirse, pero no con las mismas formas. Cada estrella se reordenaba en nuevas figuras, recordando lo que había sido y mostrando lo que podía llegar a ser. Era un universo que mantenía su memoria, pero que también aceptaba transformarse. Los viajeros sintieron cómo sus fragmentos, el cristal, la semilla, la runa, el velo, el acero y el orbe, se fundían en un solo núcleo de energía. Ese núcleo se convirtió en un corazón estelar,
símbolo de la alianza que habían forjado. Orbana lo sostuvo en sus manos y comprendió que su misión no había terminado. Ahora debían guiar al cosmos en este nuevo equilibrio. El cielo vibró con un latido profundo y una voz resonó en la meseta, no como palabra, sino como eco universal. El equilibrio ha sido restaurado. La alianza ha creado un nuevo ciclo, pero el viaje continúa, pues cada universo necesita guardianes. Los 7 se miraron, sabiendo que habían sido elegidos no solo para superar pruebas, sino para convertirse en protectores de este nuevo orden. La meseta comenzó a desvanecerse y cada uno sintió que el cosmos los llamaba hacia diferentes rincones, donde su presencia sería necesaria para sostener el equilibrio recién nacido. El corazón estelar brilló una última vez y Orbana lo levantó hacia el cielo. La luz se expandió, marcando el inicio de una nueva era. La historia no terminaba allí. Era apenas el prólogo de un universo que había renacido con memoria y que ahora dependía de 7 guardianes para mantener viva su resonancia. El corazón estelar seguía brillando en las manos de Orbana, y los 7 viajeros contemplaban el amanecer de un cosmos transformado. La meseta suspendida comenzó a desvanecerse, como si su propósito hubiera sido cumplido. El universo, ahora reconstruido bajo el principio de la integración, mostraba señales de equilibrio renovado, constelaciones que recordaban lo que habían sido, pero que también se abrían a nuevas formas. Bosques que renacían con raíces más profundas, sombras que ya no eran amenaza, sino parte del tejido, y campos de batalla que se convertían en memoria, no en condena. Los 7 comprendieron que su misión no terminaba con la elección. El cosmos necesitaba guardianes y cada uno debía ocupar un lugar en este nuevo orden. Nyara se convirtió en intérprete de las estrellas, asegurando que los ciclos celestes nunca se perdieran. Silwen Teta fue guardiana de los bosques, sembrando vida en cada rincón del universo. Kellen asumió el papel de sabio, custodiando las runas que contenían el conocimiento de lo viejo y lo nuevo. Belindra aceptó su sombra como escudo, protegiendo los secretos que mantenían el equilibrio. Erindra se transformó en defensora de los mundos, luchando solo cuando la unión estuviera en peligro. Talindra se convirtió en voz del silencio, recordando que todo inicio requiere un espacio vacío. Orbana, finalmente, fue reconocida como el vínculo, la guardiana de la resonancia que mantenía unidos a todos. El cosmos latió una vez más, como si agradeciera la alianza. Y los 7 viajeros, ahora guardianes, comprendieron que su historia había llegado a un clímax. Habían salvado el universo, pero también lo habían transformado en algo nuevo. El penúltimo capítulo se cerraba con solemnidad. El próximo sería el epílogo, donde se revelaría cómo el nuevo cosmos viviría bajo la custodia de los 7 y qué legado dejaría su alianza para las generaciones futuras. El corazón estelar latía en las manos de Orbana, y los 7 viajeros se encontraban reunidos en la meseta suspendida, contemplando el amanecer de un cosmos transformado. El universo había renacido en equilibrio, no destruido, no preservado en rigidez, sino integrado en una nueva armonía, donde luz y sombra, silencio y canto, lucha y paz coexistían. Cada viajero asumió su papel como guardián. Nyara, intérprete de las estrellas, aseguraba que los ciclos celestes nunca se perdieran. Silwen, guardiana de los bosques, sembraba vida en cada rincón del cosmos. Kaelen, sabio de las runas, custodiaba el conocimiento de lo viejo y lo nuevo. Belindra, protectora de los secretos, aceptaba las sombras como parte del tejido universal. Erindra, defensora de los mundos, luchaba solo cuando la unión estaba en peligro. Talindra, voz del silencio, recordaba que todo inicio requiere un espacio vacío. Mades Orbana,
vínculo de todos, mantenía viva la resonancia que los unía. El cosmos respondió con un latido profundo, como si agradeciera la alianza. Las constelaciones se reordenaron en nuevas figuras, y cada estrella brilló con la memoria de lo que había sido y la promesa de lo que podía llegar a ser. Así terminó la travesía, no con una victoria individual, sino con la unión de 7 almas que comprendieron que el equilibrio no es estático, sino un tejido vivo que se renueva constantemente. El relato se cierra con solemnidad, pero también con esperanza. El universo sigue su curso, guiado por los guardianes que lo protegen, y en cada rincón del cosmos, el eco de su alianza permanece, recordando que incluso en la convergencia más oscura, siempre puede nacer una nueva luz. El cosmos había renacido bajo el principio de la integración, y los 7 viajeros se convirtieron en guardianes de un nuevo orden. El corazón estelar, símbolo de su alianza, permanecía como un faro en el centro del universo, recordando que la unión de fuerzas distintas había salvado la existencia misma. Cada guardián encontró su lugar. Nyara guiaba las estrellas, asegurando que los ciclos celestes nunca se perdieran. Sylven sembraba vida en mundos jóvenes, cuidando que la naturaleza floreciera en cada rincón. Kellen custodiaba las runas, enseñando que el conocimiento debía compartirse para sostener el equilibrio. Belindra protegía los secretos, aceptando que la sombra era parte necesaria del tejido universal. Erindra defendía los mundos, luchando solo cuando la unión estaba en peligro. Talindra guardaba el silencio, recordando que todo inicio requiere un espacio vacío. Orvana, vínculo de todos, mantenía viva la resonancia que los unía, asegurando que la alianza nunca se quebrara. El universo, agradecido, latió con un ritmo nuevo. Las constelaciones brillaban con formas inéditas, y cada estrella llevaba en su fulgor la memoria de lo que había sido y la promesa de lo que podía llegar a ser. Así terminó la historia, no con un héroe solitario, sino con 7 almas que comprendieron que el equilibrio no es estático, sino un tejido vivo que se renueva constantemente. El eco de su alianza permanece en cada rincón del cosmos, recordando que incluso en la convergencia más oscura, siempre puede nacer una nueva luz. Fin. En mi opinión, yo creo que la trama fue una exploración muy acertada de cómo cada personaje representa una faceta del equilibrio universal. Me gustó mucho la manera en que Nyara asumió el peso de las visiones estelares. Pienso que su valentía fue el motor inicial de toda la historia. En cambio, no estuve del todo de acuerdo con la actitud de Erindra. Me pareció demasiado rígida, demasiado obsesionada con la lucha, y presiento que eso pudo haber puesto en riesgo la unión del grupo. Particularmente creo que Belindra fue uno de los personajes más interesantes. Aunque al principio desaprobé su silencio y su aparente complacencia, terminé apoyando su decisión de aceptar las sombras como parte de sí misma. Esa transformación me pareció muy poderosa. Yo, Eldrin, un viejo contador de historias, confieso que disfruté mucho la resolución final, la creación de un tercer camino, el de la integración. No me convencía del todo la idea de preservar o renacer en exclusividad, así que me alegró ver que los personajes encontraron una síntesis. Mi gato, Leopoldo, que suele opinar conmigo, también pareció aprobar esa decisión. Se acomodó tranquilo, como si entendiera que el equilibrio había sido restaurado. En definitiva, pienso que la motivación de cada viajero fue coherente con su esencia, y aunque no siempre estuve de acuerdo con sus elecciones, la alianza final me dejó satisfecho como narrador. Hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo
y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.